Muy buenos días, damas y caballeros. El Senado de la República, Casa del Federalismo Mexicano, les da la más cordial bienvenida a este importante foro en torno al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, en el marco de las actividades de la 66ª Legislatura de la Cámara Alta y convocado por el senador José Manuel Cruz Castellanos. Antes de dar inicio a nuestro interesante programa, permítanme presentarles nuevamente a nuestro distinguido anfitrión, el senador José Manuel Cruz Castellanos, quien es presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. A continuación, saludamos la presencia de la doctora Katia Carolina Vázquez Guzmán, quien acude en representación de la doctora Anel Arellano Tejeda, quien es directora de Cáncer de la Mujer del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Desde luego también saludamos la presencia de la doctora Liliana Gómez Flores Ramos, quien es investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública. También saludamos la presencia de la doctora Adriana Garduño Alanís, quien es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud, Instituto Nacional de Salud Pública. También contamos con la presencia de la doctora Esmeralda Romero Bañuelo Médico, adscrito al Servicio de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. Para dar inicio a nuestros trabajos, escucharemos las palabras de bienvenida de la doctora Katia Carolina Vázquez Guzmán, en representación de la doctora Anel Arellano Tejeda. La escuchamos. Hola, muy buenos días a todos y todas. Me complace mucho compartir esta mañana aquí con ustedes y vengo en representación de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. La titular, la licenciada Teresa Ramos Arreola, le manda un muy afectuoso saludo, senador, y agradece la convocatoria a este espacio en donde está diseñado de una forma en la que nos podemos sentir muy afortunadas y afortunados de poder participar. Estos lugares en donde convergen la ciencia, la academia, la política pública para hablar de temas tan importantes como lo es la salud de las mujeres son vitales y son unos lugares de reflexión en donde para cada una de nosotras que estamos hoy aquí seguramente habrá un mensaje muy importante que llegará a nuestras vidas. El cáncer de mama es hoy la primera causa de mortalidad por tumor maligno en las mujeres mayores de 25 años de edad. Actualmente no reconocemos una medida que sea preventiva. Hay muchas investigadoras a quien les doy un cordial saludo y les agradezco el que estén hoy aquí y su vida dedicada a este tema y a traer la evidencia que es lo que va a ir guiando la actuación de todos nuestros programas de salud. Pero regresando al punto, lo que quiero decirles es que muchos de los factores que se conocen de riesgo para la enfermedad de cáncer de mama no son modificables y los tenemos que reconocer. Y aquellos que sí son modificables, pues tendremos que tomar cada día una decisión en favor de nuestra salud. Históricamente, octubre es el mes de cáncer de mama y es cuando nos acordamos de revisarnos la mama, de ir a la mastografía, de que si mi alimentación, de que si el ejercicio y una serie de factores que verán hoy en este importante panel que se ha desarrollado para ustedes. Pero lo importante es que hoy en día sepan que están formando parte de la generación de mujeres que tendrá que hablar y pensar en el cáncer de mama todos los días, en saber cómo me cuido, si soy consciente o no en mis revisiones y de saber a dónde tengo que acudir en caso de ver que hay algún hallazgo o algún cambio en mi mama, hacerlo de manera inmediata. En el sector público, específicamente en la Secretaría de Salud, estamos muy comprometidas y comprometidos en mejorar nuestra red de atención para que todas ustedes puedan llegar a las detecciones que les corresponde. Hablar tanto de que ustedes reciban talleres de cómo revisar sus mamas, que también puedan acudir a una revisión médica, una exploración clínica realizada por un profesional, obedece y va a dar pie a que nosotros demos cabida a muchísimas capacitaciones de nuestro personal de salud y como ustedes han visto recientemente en el anuncio de la presidenta
de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, pues habrá que incrementarse la red de mastógrafos y de ultrasonidos, en donde en un proyecto muy ambicioso y a largo plazo para 2026 y 2027, pues llegamos a más mujeres y con mejor atención. Muchísimas gracias, senador, por este espacio. Muchísimas gracias a todas las que están aquí el día de hoy y pues reciban la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, doctora Katia Carolina Vázquez Guzmán, por sus palabras. A continuación, escucharemos las palabras de apertura e inauguración por parte del senador José Manuel Cruz Castellanos. Adelante, senador. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. La verdad es que yo me siento muy complacido, muy contento en este día de miércoles y los miércoles que hemos tomado de este mes para foros y para convivir más bien y platicar un poco acerca de este problema tan catastrófico que estamos viviendo, sobre todo porque ataca a las mujeres que son el motor, pues yo creo que de la sociedad, ni siquiera puedo decir de la casa, son el motor del hogar y por supuesto representan mucho y además los hombres las queremos, las respetamos y tenemos que reconocer tantas cosas que hacen en torno a la familia y a nosotros mismos, de manera tal que eso hace necesario estar tocando estos temas, discutiéndolo. Yo voy a agradecer muchísimo a nuestra querida doctora, quien viene en representación de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por estar aquí. Salud al secretario, salud también a Tere y a toda la Secretaría de Salud, que siempre está muy pendiente y estamos relacionándonos en la parte del Ejecutivo allá y acá en la parte legislativa para que vayan saliendo las cosas de lo mejor posible. Y ahorita les voy a dar algo muy importante a conocer que va a cambiar seguramente la vida de las mujeres que ya están viviendo con cáncer de mama y, pues, por supuesto, lamentar a quienes ya se adelantaron. Le agradezco muchísimo, ¿verdad?, a la doctora Anel Tejeda, directora de Cáncer de la Mujer, que esté aquí con nosotros, ¿verdad?, a la doctora Liliana Gómez Flores Ramos, investigadora del Centro de Investigación de Salud Poblacional. Ella pues lleva todas las estadísticas que seguramente aquí va a compartir con nosotros, y la doctora Adriana Garduño Alanís, investigadora postdoctoral del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, que se encuentra acá con nosotros, y la doctora Lisbeth Teresita López Carrillo, química epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública e investigadora emérita, que va a estar en línea dando una charla, y por supuesto la doctora Esmeralda Romero Bañuelos, adscrita al Instituto Nacional de Cancerología. Saluda al director, que ha sido una persona muy recíproca con nosotros y nos ha atendido en todo lo que es necesario. Y quisiera de manera muy especial a quienes nos acompañan y nos han acompañado durante todo el mes, a las líderes, ¿verdad? Las voy a saludar representada a través de la señora Renata Monse, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Muchas gracias por venir todas aquí. Y así invitamos cada día que podemos a la población, a la que nos debemos. ¿Por qué? Porque esa ha sido una de las dinámicas y el centro filosófico de la Cuarta Transformación, que es justamente mirar y poner al centro a quienes necesitan que se les apoye, que se les atienda, y nosotros quienes fuimos elegidos por la población, pues lo único que tenemos que hacer es ser recíproco, porque fíjense, les platico y creo que no lo debería traer aquí porque es un tema más político que otra cosa, pero cuando yo fui elegido en mi natal estado de Chiapas y vi que obtuve un poco más de 1 millón de votos,
yo no sabía cómo, para empezar, a mi primera elección del pueblo. Y yo después dije, bueno, ¿y cómo devuelvo yo a 1 millón de personas o más que votaron por mí para irme al Senado? ¿Con qué? ¿Cómo? Y me queda claro que todo esto que se hace y llevar la Comisión de Salud y poder hacer todos estos esfuerzos para poder visibilizar todo lo que se tiene que hacer en la salud, pues es mi única forma de devolverle y llevarle a ellos y a todo México, hombres y mujeres, el tema de poder avanzar con la salud pública de nuestro país. Y estamos muy concentrados en eso, en avanzar en la salud pública y en poder ir dando paso a paso cada uno de en los rincones de lo largo y ancho del territorio mexicano. Ahora en la tribuna ya somos presidente y senadores para todo el país, pero pues cada quien lleva en su corazón su estado y la gente que me eligió, yo me siento muy contento y el compromiso es echarle todos los kilos hasta donde se pueda, humanamente se pueda, pero siempre dirigido a los que más lo necesitan, al grupo de mujeres que es nuestro motor de la sociedad y a todo el que nos pida el auxilio, nosotros siempre lo vamos a estar teniendo. Agradezco a quienes se están formando y eso se los agradezco infinitamente. A quienes vienen de la Facultad de Medicina de la UNAM, muchas gracias. Yo les pido un aplauso para los estudiantes que están en formación. El que estén acá y también a los estudiantes de la Universidad Anáhuac que se integraron al final, pero que están aquí. Muchas gracias. Un aplauso también para los de la Universidad Anáhuac. Decirles pues que ustedes como estudiantes pues ya están en la dinámica a la que enfrentamos día a día los sanitaristas y los médicos y los científicos y los investigadores que estamos aquí. Y ustedes se van formando y van a encontrar justamente todos estos problemas que vemos aquí y que van a analizar acá. Van a ser el día a día de todos ustedes, en cualquiera de las especialidades y en cualquiera de las ramas que se especialicen, ustedes que seguramente van a ser grandes médicos y servidores de la salud. A todos muchas gracias por estar aquí. Yo sí quisiera agradecer también de manera especial a Montserrat Huerta, que viene de la Universidad Anáhuac con los alumnos, ¿verdad?, que se encuentre con nosotros aquí también participando. Entonces, dicho lo anterior, quisiera comentarles lo siguiente. Miren ustedes, las estadísticas, cómo afecta el cáncer, todo esto lo van a estar viendo con quienes son los que van a participar en las dinámicas y en las pláticas que se van a hacer el día de hoy. Pero, ¿qué me toca a mí decirles desde el Senado de la República y como médico sanitarista? Bueno, que todos los que nos dedicamos a cuidar la salud pública, quienes nos especializamos para ello, quienes hicimos una maestría para administrar servicios de salud, llevamos en el hombro una gran responsabilidad, porque no es lo mismo la medicina curativa que va dirigida en una especialidad hacia un órgano o hacia un sistema del organismo, que la salud pública, que es el cuidado de la salud. Nosotros cuidamos la salud y propiciamos que se cure el que la pierda. Pero nosotros vamos más hacia el tema del cuidado y la protección de la salud. Y en ese ámbito es donde estamos luchando en el día a día para que hoy 29, ya a 2 días de que se termine el mes de sensibilización y conmemoración del cáncer, de los cánceres, pero más el de mama, que es el que está afectando mayormente, podamos nosotros hoy estar en el encendido de las luces del Senado, que se han prendido múltiples veces durante el mes
para poder decir estamos del lado de las mujeres y a favor de que este flagelo se erradique. ¿Y por qué creo que debo expresarles el orgullo, la satisfacción, lo contento que me siento el día de hoy de venirles a decir? Ya lo comentaba la doctora hace un momento y yo lo voy a decir cómo lo interpreté. Mire, cuando se dice que es tiempo de mujeres, es cierto, siempre creo que ha sido tiempos de mujeres, pero ahora es tiempo de mujeres porque la primera mujer presidenta de este país es una mujer sensible, noble y por supuesto científica, como lo dicen muchos. Porque ella evalúa diariamente las cosas que se hacen. Por lo regular no siempre vemos políticos al frente evaluando y yéndose a los aspectos técnicos, sino a veces puramente política. No me estoy refiriendo a nadie en especial, pero sí me voy a referir a la doctora Claudia Sheinbaum y yo les voy a pedir un aplauso muy fuerte para ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su calidad de mujer está cumpliendo con algo que los sanitaristas, y si alguien de aquí, de los próximos estudiantes o médicos, hacen salud pública, se van a dar cuenta, y hace muchas décadas ya que venimos discutiendo todo el sanitarismo, el gremio sanitario o que maneja la salud pública de este país y de otros países. A mí me tocó estar en la Cumbre Mundial de Fomento a la Salud y fíjense que ahí discutíamos que nos hacía falta muchísimo para avanzar en los temas de salud pública y cuidar la salud de la población y protegerla como debe ser. Y era la voluntad política, porque de la voluntad política depende que salga la lana. Definitivamente analizamos y concluimos que no hay ningún proyecto en salud que pueda dar resultado si no está bien fortalecido con los recursos, porque solamente de decirlo no es suficiente, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que anuncia la doctora en este mes? Bueno, imagínense que se van a comprar un poco más de 1000 mastógrafos de muy alta resolución. Y eso es el doble quizás de lo que hay en la red de mastógrafos en este país. Y eso no es cualquier cosa, porque el mastógrafo es el que da el diagnóstico presuncional y casi definitivo y oportuno para muchas. Entonces, que se distribuya a lo largo y ancho del territorio nacional la red de mastógrafos va a hacer que la mujer tenga cada día más cercanía hacia un mastógrafo. Aunque el tamizaje o el inicio es la exploración, como bien nos decía nuestra querida doctora hace un momento. Pero después de ahí, una mastografía puede ser la diferencia entre tratarse a tiempo o dejar que pase el asunto y se descuide al no hacer una mastografía. Pero la doctora no dice vamos a comprar nomás la tecnología. Ella piensa en los 3 elementos que se necesitan para completar esta cadena importante. Es el personal que va a interpretarlas, que sea de mucho conocimiento, muy preparado. El lugar donde la toma de biopsia se tenga que mandar, que sean laboratorios de patología muy especializados. Y por supuesto, la infraestructura que va de la mano con tener bien colocado un mastógrafo donde esté bien protegido y donde nos dé un nivel de precisión total. En todo eso pensó. Y entonces, en el personal humano que va a ser el que tome las mastografías. Y por supuesto, los insumos necesarios para que opere, porque la máquina sola no te va a tomar el estudio.
ni lo va a interpretar. Entonces, yo creo que esta derrama económica que anuncia la doctora para el tema de cáncer de mama va a ser la diferencia. Y ojalá que así como esté esta sala, la tengamos dentro de 5 años, en un octubre como este mes. Y si es 29, seríamos más precisos. Y aquí podamos presentar en la gráfica, a través de nuestras ponentes, así como si esta foto la trasladáramos dentro de 5 años, y pudiéramos decir cuál es la diferencia de cómo estábamos en México en relación a la alta incidencia de cáncer de mama y la mortalidad, y cómo estaríamos 5 años después. ¿Y por qué 5 años, me preguntan ustedes, no? Pues solamente a 5 años se puede ver el impacto y medir el impacto que causó un programa que ahorita está detonándose con muchísimos recursos para poder proteger a las mujeres. Por eso es que yo considero que esta noticia no es cualquier noticia. Yo quisiera interpretarla como un antes y un después del cáncer de mama. Y esto lo vamos a hacer todos los que tengamos que ver con la salud para que se cumpla tal cual. Esa es nuestra labor desde el legislativo, estar muy pendiente de que las cosas se hagan, que le lleguen a la población que nos eligió, que todos estén protegidos y, por supuesto, un llamado total a toda la población de damas, sobre todo, que acudan que se hagan su autoexploración, que acudan a la red de mastógrafos, que acudan inmediato. Eso puede salvar la vida e incluso la pérdida de una mama que de alguna manera no es cualquier pérdida. Por eso, amigas, amigos todos, yo estoy muy, pero muy contento, lo expreso desde mi corazón a todos, que es un día muy especial, este 29 de octubre, anunciando esta derrama económica en un programa y que el Centro de Salud Reproductiva, Verdad, Equidad y de Género va a llevar a cabo y va a instalar en los próximos meses, y nosotros estaremos muy orgullosos de ver que esté funcionando. Y vamos a hacer un llamado y un exhorto a los DIF municipales y estatales para que se adhieran, para que las damas que necesitan ser trasladadas a algún centro de atención o medicadas puedan trasladarlas para que no les cueste, y así podemos jalar a las mujeres más necesitadas de este país. Ese es el entero gusto que transmito yo con ustedes, y esa es la noticia que yo quería darles. Bienvenidos nuevamente todos, y pues si me lo permiten nos ponemos de pie para que podamos decirles. Bueno, también quiero comentar algo así, ahí queden separados, 2 minutos nada más. Ayer participé en la tribuna. Miren, estábamos discutiendo sobre algo que es importante que yo les diga. Ahí alguien gritaba, ay, es que están subiendo más impuestos y nada. No, mire, a las empresas que producen bebidas endocolorantes o endulzantes o como se llama, y que están produciendo una obesidad muy grande, que también de ahí viene como un factor el cáncer de mama. Estaban discutiendo y decían, más impuestos. Espérenme, les dije, no, la salud es una inversión. Cuando una mujer puede con un mastógrafo detectarse a tiempo un cáncer de mama, estamos invirtiendo en ello. Cuando una mujer no tiene acceso a un mastógrafo, a una detección oportuna del cáncer, entonces viene la amputación del seno, las radioterapias, las quimioterapias, la terapia intensiva si está muy débil y si hay que ponerle lo que haya que ponerle, y entonces ya no se llama inversión, se llama gasto en salud. Entonces, estamos gastando más en salud
que lo que estamos invirtiendo. Y todavía ingratos e ingratas compañeros del Senado se ponen a decir que es que somos unos irresponsables, que subimos los impuestos. Espérenme, las empresas son empresas grandes y tienen mucho dinero y van a seguir produciendo. La diferencia es que van a tener que ayudar a través de algunos impuestos que le llamamos impuestos saludables para que recaiga en la prevención y en la detección oportuna, como el cáncer de mama, en todas las enfermedades que puedan ser erradicadas. No quería irme sin decírselo, porque ayer hice uso de la tribuna y se los dije claramente a quienes no estaban de acuerdo. No sean ingratos, vayamos por los que menos tienen. No cuidemos el bolsillo de los que ya tienen. Ayudemos a los que no tienen. Vamos a hacer un sistema de salud pública grande. Eso fue lo que yo dije. Pero a veces no lo quieren entender, solo descalifican que si subimos impuestos, que si… No, lo que quieren es destantear a las personas. Nosotros solamente lo único que hacemos es trabajar, y trabajar con verdadera transparencia, trabajar para la población y trabajar desde nuestro corazón. Eso quería decirles, porque ayer lo hice y lo hice con toda la fuerza y el coraje que me caracteriza cuando algo se me hace que es injusto, que no avance y que hayan más ricos y muchos pobres. Entonces no se vale. Vámonos a la equidad. Seamos todos mexicanos de primera. Pues muchas gracias, y siendo las 11:33 de esta mañana del 29 de octubre, doy por inaugurados los trabajos que se van a llevar a cabo en este foro y que está representado, pues, imagínense, si no es tiempo de mujeres, sé que hay 4 enfrente de ustedes y una más que está conectada por vía virtual. Muchas gracias a todos. Pasen feliz día. Muchas gracias. Tomamos asiento, por favor. Muchas gracias, senador, por sus atinadas palabras. Predisposición hereditaria y detección dirigida en mujeres jóvenes, bases científicas y lineamientos para México es el título de la primera ponencia a cargo de la doctora Liliana Gómez Flores Ramos. Antes de continuar con los trabajos de este foro, los invitamos a ponerse de pie nuevamente para posar para la foto institucional, acercándose desde luego al epicentro de este recinto. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Es un honor para mí poder presentar el día de hoy el trabajo al que he dedicado, estaba haciendo cuenta sentada, 20 años de mi vida. Desde hace 20 años, soy doctora en genética humana y desde que inicié me aboqué a entender cuáles son las causas genéticas de cáncer de mama en mujeres mexicanas. El día de hoy quiero hablar de un grupo muy especial de mujeres que son susceptibles al cáncer de mama y son las mujeres jóvenes. En general, los lineamientos de prevención y tratamiento están dirigidos al grupo poblacional de 40 años y más. Sin embargo, en México tenemos una alta prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes. A ver, oye, disculpa, ya. Bueno, antes declaro no tener ningún conflicto de interés, no recibo ninguna clase de financiamiento de ninguna farmacéutica, laboratorio, solo recibo mi salario de la federación. El cáncer de mama en mujeres jóvenes se define como aquel que es diagnosticado en mujeres de 40 años o menos. Si bien es un cáncer relativamente raro en el mundo, es decir, la mayoría de las mujeres en el mundo son diagnosticadas a partir de los 60 años, en México la prevalencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes es alta. Hay regiones de la República que tienen el 20% de los casos en mujeres menores de 40 años. Como podemos ver aquí en este mapa, en México más o menos del 15 al 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen 40 años o menos,
pero si lo comparamos con otras regiones del mundo como Estados Unidos es del 2 al 3%. Entonces realmente en nuestra región sí es un tema que atender muy importante. Como ya nos comentaban la doctora Katia antes, el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres por cáncer y esto también ocurre en las mujeres menores de 40 años. Bueno, las mujeres jóvenes pierden hasta 46 años de vida saludable y el 94% de estos años es por muerte. Algo que es muy importante, que no me funciona, perdone. Ahorita que me ayuden a cambiarla. Bueno, mientras cambia, algo que es muy importante también para las mujeres jóvenes es que el impacto de la enfermedad es mucho más fuerte que para mujeres mayores por algunas razones de la vida. Primero, las mujeres jóvenes están consolidando su carrera profesional alrededor de los 40 años, la mayoría tiene hijos pequeños y por lo que sabemos en las investigaciones, el 25% aún no ha sido madre. Entonces, para el caso particular de las mujeres jóvenes con cáncer de mama, es importante algo que se llama la preservación de la fertilidad. Entonces, a diferencia del cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas, el cáncer premenopáusico tiene requerimientos de tratamiento más específicos y cosas adicionales que hay que considerar. ¿Listo? Bueno. Como les decía, el cáncer de mama en las mujeres jóvenes tiene algunas consideraciones especiales por 3 razones principalmente. La primera es porque los tumores en mujeres jóvenes son más agresivos, tienen grado histológico más alto, se presentan con tumores más grandes, en etapas clínicas más avanzadas. También sabemos que la supervivencia a 5 años en las mujeres jóvenes es menor que en las mujeres mayores, incluso ajustando por etapa clínica y tipo histológico. Ya desapareció. Y también sabemos que las mujeres jóvenes tienen mayor recurrencia. Esto quiere decir que es más probable que el cáncer se vuelva a presentar ya sea en la misma mama o en la mama contraria. Ahora, hay una pregunta que se hace muy seguido y es si el cáncer de mama es genético. Entonces, la respuesta sencilla es: todo cáncer es genético, absolutamente todo cáncer, y tiene su origen en mutaciones en 2 tipos de genes principalmente. ¿Me puede dar la 2 más, por favor? ¿Ya funciona? Gracias. Entonces, el cáncer de mama, como les decía, siempre es genético. Esto significa que para que exista tiene que haber una mutación en alguno de 2 tipos de genes. Un tipo de gen que se llaman oncogenes. Los oncogenes están encargados de la proliferación celular. Son los genes que le dicen a las células: replica, divídete. Y hay otro grupo de genes que son los genes supresores de tumores. Y estos son los genes que están encargados de decirle a las células: para de dividirte. Cuando heredamos o adquirimos una mutación por la exposición que tenemos a mutágenos ambientales en alguno de estos 2 tipos de genes, ocurre un desequilibrio. Es como tener un auto sin frenos, es como estar pisando todo el tiempo el acelerador sin tener la capacidad de frenar, y esto hace que las células se repliquen y se conviertan en tumores. Ahora, como les decía, las mutaciones que vamos a encontrar en los tumores pueden ser mutaciones heredadas que vamos a recibir, digamos, de nuestros padres y que podemos heredar a nuestros hijos, o mutaciones que son causadas por el entorno, que son causadas por mutágenos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, la contaminación ambiental, incluso el sol es un mutágeno, respirar nos causa oxidación que provoca mutaciones. Entonces, digamos, vivir es estar expuestos constantemente a mutágenos. Sin embargo, las personas que nacen con mutaciones son muchísimo más susceptibles a las exposiciones ambientales.
Ahora, durante muchísimos años, incluso una de las primeras epidemiólogas en el año 1892 describió en los Estados Unidos que el factor de riesgo más importante para cáncer de mama era tener una madre o una abuela con cáncer de mama. Digamos, esto es algo que sabemos desde hace 150 años o más. Sin embargo, digamos, alrededor de hace 30 años es cuando finalmente se pudieron describir, fue exactamente en el año de 1995, que se describe por primera vez un gen causante de cáncer de mama. Este gen se llamó BRCA. Pero antes de eso, digamos, lo que nosotros podemos saber y el factor de riesgo más importante para cualquiera de nosotras hoy en día es tener un familiar con cáncer de mama. Ahora, si observamos el riesgo, digamos, poblacional o promedio de una mujer en México a lo largo de la vida de tener cáncer de mama es 8%. Sin embargo, si yo tengo una abuela con cáncer de mama, mi riesgo sube al 11%. Si tengo un familiar de primer grado, que puede ser mi madre, mi hermana o una hija con cáncer de mama, mi riesgo sube, perdón, es que no me lo sé de memoria ahorita. Aquí está. Mi riesgo sube hasta el 14%, sin embargo, si tengo dos familiares de primer grado, el riesgo aumenta a 22%. Es decir, con cada familiar, digamos, básicamente es como que el riesgo poblacional promedio se va duplicando. Ahora, todas las guías de práctica clínica y las guías internacionales reconocen como el primer factor de riesgo para cáncer de mama los antecedentes familiares. Ahora, digamos, epidemiológicamente esto ya nos da una ruta de que esto tiene que haber un componente genético. No le puedo cambiar, ¿eh? Ahora, nosotros hemos trabajado en los últimos 10 años analizando los genomas de mujeres jóvenes con cáncer de mama para entender básicamente cuál es el perfil de mutaciones y de genes que nosotros podemos encontrar mutados en nuestra población. En la pantalla ustedes pueden ver como dos lados de la historia. En el primer lado de la historia, que está del lado derecho, lo que hicimos fue analizar los genomas de mujeres jóvenes con cáncer de mama, pero solamente analizar los genes que se han descrito de forma clásica, aquellos que se le llama panel de genes de cáncer de mama, que son alrededor de 96 genes. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, lo mismo que se ha descrito en muchas partes del mundo, que el 10% de las mujeres jóvenes tienen mutaciones en cáncer hereditario. Digamos, esta es lo que nosotros encontramos, es algo que se ha descrito en el mundo. Sin embargo, decidimos ir más allá, porque si siempre buscamos en el mismo lugar, siempre vamos a encontrar lo mismo. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue: ¿es posible que las mujeres jóvenes con cáncer de mama, en las que no estamos encontrando mutaciones en genes clásicos, tengan alguna otra susceptibilidad genética? Y lo que hicimos para responder esta pregunta fue analizar 800 genes llamados de cáncer, es decir, el cáncer de estómago tiene también 80 genes que se han descrito que causan cáncer de estómago, el cáncer de colon también tiene su grupo de 16 genes, los distintos tipos de cáncer tienen genes que se han descrito asociados a este. Entonces lo que hicimos fue analizar todos los genes. ¿Y qué encontramos? Que el 34% de las mujeres jóvenes con cáncer de mama tienen una mutación causal de cáncer. Entonces ya estamos hablando de que podemos explicar la causa de cáncer en por lo menos el 40% de las mujeres jóvenes. Ahora, para los genes clásicos existen guías de práctica clínica tanto en México como en el mundo. ¿Qué se hace cuando se detecta una mutación? Digamos, un caso muy icónico del mundo y que fue tal vez quien trajo más ruido sobre las estrategias reductoras de riesgo fue el caso de Angelina Jolie. Ella en 2013 se hace un análisis de BRCA, descubre que ella tiene la mutación, su madre y su abuela habían muerto de cáncer de mama muy jóvenes, entonces ella decide hacer una intervención reductora de riesgo, se hace una mastectomía y una oophorectomía, y digamos, esto ocurrió en 2013, ya en 2013 este era un estándar de práctica clínica en todo el mundo. Desde la norma oficial mexicana, que ya no está vigente, pero que es también del 2011, ya teníamos los lineamientos de qué hacer cuando se encuentra una mutación. Entonces, lo que aquí quiero mostrarles es, cuando nosotros tenemos una mutación, por ejemplo, de BRCA,
el riesgo de tener cáncer de mama a lo largo de la vida es hasta del 95%. Es decir, vas caminando en tu vida con una bomba que está a punto de explotar en cualquier momento. Sin embargo, cuando nosotros podemos detectar muy temprano o antes de que se presente el cáncer, se pueden hacer estrategias para reducir ese riesgo de 95%. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos dos lados, porque los genes BRCA y muchos otros genes de cáncer dan riesgo para cáncer de mama y para otros cánceres. El más común es cáncer de ovario. Entonces, por ejemplo, si aplicáramos estrategias reductoras de riesgo en personas sanas, pero portadoras de mutaciones, podríamos reducir el riesgo de cáncer de mama en 50% dando tamoxifeno, 75% con inhibidores de la aromatasa y 95% con una mastectomía. Entonces, pongámonos en los zapatos de una persona que es una portadora sana y que conoce que su riesgo para desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida es 95%, pero hoy en día el sistema de salud lo que el sistema de salud le dice es: atendemos personas enfermas. Entonces, mientras la persona no desarrolla un tumor, no es atendida por el sistema de salud. Y lo que yo les quiero mostrar el día de hoy es que es posible hacer intervenciones tempranas para prevenir muchos casos y que esto es costo efectivo. Como les decía, aquí lo que podemos ver es el impacto que tiene una mutación respecto al riesgo de cáncer de mama, y dependiendo del gen, este riesgo puede cambiar, va, digamos, hasta el 80-85% en algunas poblaciones se ha descrito para BRCA2, y hay genes que tienen menos frecuencia en las mutaciones. Ahora, nos decía la doctora Katia, hay muchos factores de riesgo que no se pueden modificar. Los genes no los podemos modificar ahorita, ¿no? Probablemente en algunos años se pueda hacer, pero el día de hoy los genes que te heredaron son los genes con los que vas a vivir y son los que te van a dar el riesgo. Sin embargo, se ha demostrado que algunas intervenciones pueden disminuir la mortalidad de forma importante. Por ejemplo, que ya se me está acabando el tiempo. Una mastografía anual puede reducir hasta 60% la mortalidad en mujeres que tienen una mutación, entonces es importante que tengamos estrategias reductoras de riesgo. Ahora, lo que yo les estoy diciendo no es algo nuevo y no es una propuesta que yo traiga. Como les decía, desde el 2011 está en la norma oficial mexicana y en el 2024 se actualizaron los lineamientos para el control y prevención de cáncer de mama. Y básicamente los lineamientos lo que dicen que se debe hacer, es decir, lo que el sistema de salud está comprometido hoy en día a hacer con las mujeres jóvenes con cáncer de mama es: 1, hay que identificarlas. Toda mujer de 40 años y menos con cáncer de mama tiene que ser enviada a consejería genética. Esta consejería genética por lo menos debe existir en 2 momentos: antes de la prueba diagnóstica y después de la prueba diagnóstica. Antes, para entender cuál es la mejor prueba diagnóstica para la paciente, y después para poder explicar qué es lo que significa sus resultados y cuáles son las estrategias recomendadas para reducir el riesgo. Lo siguiente es que una vez que tenemos el diagnóstico molecular, los lineamientos indican que hay que hacer diagnóstico en los familiares de primer grado. Entonces, en México, los que hemos hecho esto sabemos que más o menos por cada caso índice o por cada caso de cáncer de mama en mujer joven, identificamos a 4 familiares sanos. Entonces, con una mutación. Entonces, esto nos permite hacer prevención en 4 personas por cada caso. Finalmente, una vez que se hace la búsqueda dirigida de la mutación en los familiares, el mismo lineamiento dice que se debe garantizar el acceso a tamizaje o vigilancia, es decir, que las personas puedan tener una vigilancia muy cercana porque ellas tienen mucho riesgo de cáncer. Lo segundo es: tiene que haber una quimioprevención disponible, por ejemplo, el tamoxifeno en caso de que las personas quisieran optar por eso, o una cirugía reductora de riesgo. Como les digo, hoy en día en el sistema público de salud, una persona diagnosticada con una mutación causante de cáncer no tiene acceso a ninguno de estos, ni a tamizaje, quimioprevención o una cirugía reductora de riesgo. Ahora, la propuesta, y es algo que es muy importante, es construir indicadores de acceso, porque
Esto está en los lineamientos desde 2011, pero no se mide, y lo que no se mide, pues no podemos saber si tiene algún avance. Finalmente, lo que quiero decir es que la prevención es costo efectiva. En análisis económicos que hemos hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública, sabemos que por cada paciente joven con mutación se identifican 4 portadores sanos, y por cada peso que se invierte en el diagnóstico de portadores sanos y en el seguimiento y prevención podemos ahorrar 4 pesos en tratamiento. Entonces, no solo ayudamos a que las mujeres y las personas puedan estar más saludables, sino que el sistema también se beneficia de esta inversión en la prevención. Finalmente, como mencionaba el senador, es muy importante que podamos garantizar el acceso con equidad. Y quiero decir con equidad porque actualmente el acceso al diagnóstico genético realmente solo existe en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Fuera de estas 3 ciudades, las pacientes realmente no encuentran genetistas que estén enfocados en diagnósticos oncológicos. Y bueno, la Declaración Universal de los Derechos del Genoma Humano nos dicen que toda persona debe tener acceso a los beneficios de la medicina genómica. Entonces, la medicina genómica no es algo nuevo, es algo estándar. El diagnóstico de cáncer hereditario es algo que se puede acceder sin, por ejemplo, alguno de nosotros vamos a Chopo, pero es necesario que eso también esté disponible para todas las mujeres en el sistema de salud de manera gratuita. Ahora, ¿cuáles son las 4 acciones urgentes que sugerimos para poder atender a los lineamientos de los expertos? El primero es acceso a consejería y diagnóstico molecular en todo centro oncológico. Solamente el Instituto Nacional de Cancerología tiene una clínica de cáncer hereditario. En todo el país solo hay una clínica de cáncer hereditario. Entonces, ahora que va a haber esta inversión tan importante, hay que tomar en cuenta que parte de la atención implica el diagnóstico genético. Lo segundo es hacer intervenciones de prevención primaria y secundaria en portadores sanos. No podemos dar un diagnóstico a las personas y después dejarlos que se vayan y traten de resolver qué hacer con su vida. El sistema de salud tiene que tomar ventaja para hacer el tamizaje adecuado y cualquier acción de prevención que las personas decidan tomar. Siguiente es priorizar el acceso en regiones históricamente rezagadas. Y quiero decir esto porque sabemos que los avances de la medicina no benefician a todas las personas por igual. Las personas se ven beneficiadas porque el sistema les permite estar beneficiadas. Es decir, quien vive en la Ciudad de México tiene muchísimo más acceso a la tecnología, a las acciones de prevención y de diagnóstico. Entonces, es muy importante que se priorice regiones que han sido históricamente rezagadas, porque si no, lo que vamos a hacer es, digamos, si no lo hacemos de forma dirigida, vamos a ampliar el rezago y vamos a dejar a población atrás. Y finalmente, necesitamos medir el acceso a través de indicadores, porque como les digo, esto está en la norma oficial mexicana desde 2011 y hoy en día no sabemos cuántas mujeres jóvenes con cáncer de mama han tenido acceso al diagnóstico dentro del sistema de salud, y lo que sí sabemos es que quienes acceden al diagnóstico es solamente a través de presupuesto para investigación. Entonces, pues ahora que quisiera aprovechar aquí para, digamos, hacer un llamado a que esta inversión enorme que se va a hacer para cáncer de mama incluya los lineamientos del diagnóstico genético. Y finalmente, sabemos que la prevención cuida la salud de las personas, pero también cuida la salud financiera de los sistemas, porque como bien decía el senador y como hemos comprobado, el poder prevenir un caso a través del diagnóstico oportuno ahorra 4 pesos en el tratamiento. Por cada peso invertido en prevención ahorramos 4 pesos en tratamiento, y pues les agradezco mucho escucharme y sería todo por mí. Muchas gracias. Consumo de refrescos y riesgo de desarrollar cáncer de mama es el título de la siguiente ponencia a cargo de la doctora Adriana Garduño Alanís, quien es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, gracias.
tal? Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Gracias, pues les comento que esta pequeña presentación se basa en un artículo recientemente publicado que fue trabajado por un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública de México y pues es un tema que está muy en auge ahorita con el tema de lo del impuesto. Y bueno, vamos a revisar qué es lo que hay sobre consumir bebidas azucaradas, específicamente esto es sobre el refresco y el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ok, bueno, pues desde el 2012 ya se sabe que en México esto es con información de la Encuesta Nacional de Salud Pública y Nutrición, de todo lo que consume el mexicano en promedio, es decir, de la ingesta energética total, se encontró que el 13% de lo que consume son azúcares añadidos, ¿sí? Y de ese azúcar añadido, ¿sí? Es decir, lo que por ejemplo, una manzana no trae azúcares añadidos, pero un producto procesado se le agrega azúcar y eso ya es lo que se conoce como azúcares añadidos. Entonces, de este porcentaje de azúcares añadidos, el 69% equivale a bebidas azucaradas. Eso fue desde el 2012. Después, para el 2014, fue cuando se implementó el impuesto al refresco y para el 2016 se encontró una disminución en las ventas de refresco de casi 8%. Sin embargo, este consumo sigue siendo elevado. De acuerdo a en SANUD, lo que fue 2018-2019, más del 85% de la población de adultos reportaron consumir bebidas azucaradas y continuó para el 2020 y 2022, siguió siendo alta, aquí se reporta más del 76% de la población adulta. Entonces, actualmente los últimos reportes que tenemos es que en México anualmente se consumen 166 litros de bebidas azucaradas per cápita, es decir, por persona al año, ¿sí? El consumo promedio de azúcares añadidos en México pues realmente excede la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que debe de ser máximo el 10% de la ingesta energética total, es decir, de todo lo que consume una persona. Y bueno, el caso del refresco pues es muy elevado. Ahí está, ya, gracias. Bueno, entonces, sabemos que la población mexicana es uno de los principales consumidores de bebidas azucaradas a nivel mundial y como lo han dicho las ponentes anteriores, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. Ahora, también sabemos que hay revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Esto qué significa? Que son estudios científicos en todo el mundo donde se ha seguido a la población por varios años y el análisis de todos estos estudios y que son recientes ha mostrado que existe una relación positiva, es decir, que con el consumo de estas bebidas existe mayor riesgo de cáncer de mama. Ahora, ¿por qué es que esto pasa? Bueno, pues si se consume mucha azúcar, las células se alimentan de este azúcar, ¿sí? Entonces, si hay mucho azúcar, hay mayor crecimiento de las células y esto también incluye a las células cancerosas. También va a existir un daño en la estructura de las células. Se van a inflamar con este exceso de azúcar y esto está relacionado con el cáncer de mama, ¿sí? Ahora, el consumo de azúcar también está asociado o relacionado con mayor densidad mamaria y este también es conocido como un factor para desarrollar cáncer de mama.
la adiposidad, es decir, la grasa que tenemos en el cuerpo, y la resistencia a la insulina, que esta insulina es la que va a ayudar a que se procese o se metabolice el azúcar que consumimos hacia la célula. Bueno, pues como está incrementada, y esto genera procesos que también van a incrementar el riesgo de cáncer de mama, porque bueno, existe este crecimiento también de células cancerosas. Así pues, el consumo elevado de refrescos está también vinculado con el incremento de peso y la resistencia a la insulina, por lo tanto también mayor riesgo de diabetes, y esto puede incrementar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, ¿qué fue lo que realizamos en este estudio? Bueno, en realidad utilizamos datos de un estudio multicéntrico que es el estudio CAMA, que se inició en el año 2002 y 2007, recibió financiamiento por en aquel entonces CONACYT, y se realizó en 3 ciudades del país, que fue Ciudad de México, Monterrey y en el estado de Veracruz, y fue un estudio de casos y controles donde se midió a la población. Entonces, de 3 instituciones de salud públicas del país, se obtuvieron 1000 casos y 1000 controles. 1000 casos, es decir, quienes tuvieron diagnóstico de cáncer de mama, y estos casos provenían de 12 hospitales de estas instituciones, y los controles de población en general. En este estudio, bueno, no solamente se evaluó la dieta, existen varias publicaciones sobre actividad física, estudios bioquímicos, bueno, se midieron muestras sanguíneas, mastografía, la dieta, mediciones antropométricas, es decir, peso, talla, circunferencias del cuerpo. Entonces, para el caso de la dieta, se evaluó mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, y se preguntó sobre el consumo en el último año antes de que aparecieran los síntomas de cáncer, en el caso de los casos. Y bueno, el consumo de bebidas azucaradas se evaluó a través específicamente de preguntas sobre el consumo de refrescos de sabor cola y otras bebidas azucaradas de sabor. El diagnóstico de cáncer de mama fue confirmado a través de laboratorio, es decir, con estudios histopatológicos. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Después de realizar modelos matemáticos o análisis matemáticos, en los cuales se consideraron todas las características que estuvieran relacionadas tanto con el consumo de refrescos como con el riesgo de desarrollar cáncer de mama, lo que encontramos fue que en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama tuvieron un mayor porcentaje de consumo elevado de refrescos comparado con las mujeres posmenopáusicas. Esto estamos hablando de casi un 30% comparado contra un 22%, es decir, más jóvenes consumieron más refresco. También encontramos que las mujeres premenopáusicas que consumían una o más porciones de refrescos al día, ¿esto qué significa? Si consumían un vasito o más de 240 mililitros al día, tenían casi el doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama en comparación con quienes consumían menos de esta cantidad, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuánto sería? Pues bueno, un vasito muy pequeño o un refresco de esos chiquitos, pues ya quienes se consumen uno de esos al día ya tuvieron este riesgo. Bueno, en esta no me voy a detener tanto, pero simplemente es para mostrar que nuestros resultados coincidieron con otros estudios de corte de otros países, que es decir, corte se refiere a que van siguiendo a la población a lo largo de los años en diferentes países con diferentes características, y también han encontrado asociaciones similares. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, en la dieta
bueno, en el estudio se consideró o también se midió la dieta, es decir, no solamente si consumían o no refrescos, sino que se evaluó todo el patrón de la dieta, es decir, si tenía un patrón de alimentación saludable o no saludable, cuántas calorías consumía la persona, y se encontró que, bueno, esta dieta saludable también puede modificar este riesgo de desarrollar cáncer de mama. Por lo tanto, pues es muy importante considerar esta parte, que no solamente es el consumo de refrescos, sino que también exista una dieta saludable. Ahora, en el estudio únicamente evaluamos el consumo pues en la etapa adulta de la persona, pero sin embargo pueden existir otros factores si el consumo de refrescos es a lo largo de la vida, ¿no? Simplemente nuestras estadísticas de Encuesta Nacional de Salud Pública pone en evidencia que desde edad preescolar, escolar, el consumo de bebidas azucaradas es muy elevado, entonces esto también está relacionado con ir acumulando este riesgo a lo largo de la vida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que el consumo de bebidas azucaradas es mayor en mujeres premenopáusicas que en posmenopáusicas. Esto es consistente con otros estudios y observamos que la población joven es quien más está consumiendo este tipo de bebidas, y es muy importante para enfocar las estrategias en este tipo de población. Otra cosa que es importante, no solamente el contenido de azúcar de las bebidas, es, por ejemplo, en el caso de las bebidas sabor cola, es el colorante caramelo. Este es utilizado en las bebidas azucaradas de tipo cola. Ahí, bueno, se ve el oscuro del color caramelo de algunas bebidas, y se produce con compuestos de amonio, y durante este proceso puede generar una mayor concentración de 4-metil limidazol, el cual se considera un compuesto carcinogénico, ¿sí? Esto es, bueno, bien sabido, y entonces esto no es además del contenido de azúcar. Ajá. ¿Qué conclusiones, recomendaciones podríamos dar? Finalmente, es que, bueno, el consumo de refrescos está asociado a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, particularmente en mujeres más jóvenes, y que las políticas públicas como impuestos saludables y el etiquetado frontal de advertencia en México son fundamentales para poder reducir o prevenir el consumo de este tipo de bebidas. Muchas gracias. Contaminantes químicos y cáncer mamario es el título de la siguiente ponencia a través de la plataforma Webex, y a cargo de la doctora Lisbeth Teresita López Carrillo, quien es química epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública e investigadora emérita SNI. Adelante, doctora. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan?
¿Ya me escuchan? Espero que me avisen si me escuchan. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Hola doctora, sí la escuchamos, Sí. solo que el auditorio todavía no la escucha. Ahorita le Oh, bajamos el volumen. ok, ustedes me avisan, ¿no? Cuando ya me escuche el auditorio y si me pueden decir cuando ya me... Estimado público, estamos con unos detalles técnicos. Aquí la ponente ya se encuentra en espera para dirigirle su ponencia, sin embargo les pedimos que no desesperen. De mama, una responsabilidad compartida a cargo de la doctora Esmeralda Romero Bañuelos, quien es médico adscrito al Servicio de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. Doctora, por favor, si gusta hacer uso de la palabra desde el estrado. ¿Qué necesita? Auditorio, los invitamos de nuevo a prestar atención hacia este estrado para que la doctora Esmeralda Romero Bañuelos nos dé cuenta con este tercer tema. Adelante. Muchas gracias por su amable presentación y muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Las ponentes previas, investigadoras reconocidas de este país, han dedicado su vida a investigar factores de riesgo en esta enfermedad tan importante. Yo soy cirujano oncólogo de formación y aunque mi trinchera es diferente, pues mi especialidad se enfoca en el tratamiento de esta enfermedad. Ahora en el transcurso de desarrollo de mi maestría en salud pública entiendo la importancia de estos foros y estoy comprendiendo más lo relevante de poder participar desde otro punto de vista, ¿no? Y hablando específicamente de los factores de riesgo, tanto modificables, no modificables, y los pocos factores de protección con los que contamos en esta enfermedad. Y como ustedes saben, hablar de cualquier enfermedad desde el punto de vista epidemiológico incluye la suma de estos factores que mencionábamos. Un factor de riesgo es aquellas situaciones que repetidas de forma habitual aumentan la probabilidad de desarrollar cierta enfermedad. Hay factores de riesgo que pueden modificarse y factores de riesgo que no son modificables. Y no son modificables porque son inertes a la condición de ser humano. Hablando específicamente de cáncer de mama, pues la mayoría de los factores de riesgo no son modificables porque depende de la condición inerte de la que nacimos siendo mujeres. Sin embargo, también existen ciertos factores de riesgo que denominamos modificables y son modificables porque se trata de conductas en las que sí podemos hacer una intervención, en las que si logramos que dejen de repetirse de forma constante, tendremos un desenlace en el menor número de incidencia en casos. Y finalmente, en esta triada o en esta suma de factores para el desarrollo de una enfermedad, encontramos lo que se conocen como factores protectores, que son aquellas conductas que si pudiéramos incidir en que se hicieran de forma más constante, disminuiremos finalmente la incidencia de una enfermedad, en este caso cáncer de mama. Entonces, ¿por qué es importante hablar de factores protectores? Pues porque la literatura internacional ya nos ha demostrado que las estrategias dirigidas específicamente a prevención primaria en cáncer de mama, esto es hablando de educación, esto es hablando de políticas que aumentan el estilo de vida saludable y demás, hablar de una prevención primaria en cáncer de mama sí estaríamos reduciendo el número de 30 a 50% de casos que se presentan en cáncer. ¿Y por qué un rango tan alto? ¿Por qué hablamos de un 30 a un 50%? Pues porque desafortunadamente en cáncer de mama el 70% de los casos no necesariamente responden a un factor de riesgo definido, ¿no? Es la suma de varios factores.
Intervenir en políticas de prevención primaria realmente resulta costo efectivo, pues ya nos explicaban previamente que sí, que hay literatura que dice que si invertimos adecuadamente en perfiles mutacionales, que si logramos un mejor estilo de vida, al final de la historia tendremos esta relación costo efectivo que tanto buscamos desde el punto de vista de salud pública. Finalmente, hoy para mí, como médico clínico, médico al frente del tratar cáncer de mama, para mí es importante hoy poder clasificar a las pacientes en el tipo de riesgo que tienen a lo largo de su vida. Quizás hace 20 años desconocíamos tanta información como la que tenemos ahora, pero hoy en 2025 yo puedo establecer ciertos cálculos para saber si una paciente tiene un riesgo promedio, el mismo riesgo poblacional que tenemos todas las mujeres, si tiene un riesgo intermedio o si tiene un riesgo alto de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. ¿Y de qué me sirve esta información? Pues me permite establecer estrategias oportunas. Si yo logro identificar que una paciente tiene alto riesgo para desarrollar un cáncer de mama, ya nos comentaba la doctora, si logro saber que tiene una mutación de BRCA, pues hoy tengo estrategias dirigidas específicamente para ese riesgo poblacional de esa paciente. Algunas de las calculadoras disponibles que tenemos son todas las que pueden ver en pantalla. Puse en letras negritas las que más podríamos reproducir a nuestra población. Y digo podríamos porque todas estas calculadoras no necesariamente están validadas en población latinoamericana y mucho menos están validadas precisamente en población mexicana. Quizá esta sea un área de oportunidad para que en un futuro podamos elegir una herramienta que sea reproducible, aplicable a nuestra población y con ello detectar a más pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, no solo el riesgo poblacional, sino un riesgo adicional. Entonces, yo creo que hablar de prevención en cáncer de mama no necesariamente es una adecuada definición, ¿no? Difícilmente podemos hablar de una política de prevención en cáncer de mama porque ya decíamos, la mayoría de los factores de riesgo que te condicionan a un cáncer de mama no son modificables. Pero ¿de qué sí podemos hablar? Creo que podemos hablar de una política de reducción de riesgo. Decíamos que tener la enfermedad va a ser la suma de todas estas condiciones, que contra los riesgos modificables, no modificables, muy poco puedo hacer. No podemos cambiar el género, no podemos cambiar que estamos envejeciendo, no podemos cambiar una mama densa. Esos son factores con los que nos toca vivir a lo largo de la vida. Pero lo que sí podemos hacer una diferenciación es hablar de factores de riesgo modificables y sumarlo al aumento de factores protectores. Decíamos pues que los riesgos no modificables van a ser los que mayor impacto tienen en el desarrollo de un cáncer de mama. El 70% de los casos se va a deber a estos factores no modificables. Ser mujer, envejecer, no haber tenido hijos, una historia familiar, como ya revisábamos previamente, una ascendencia judía, una mama densa, pero que sí podríamos impactar en el aumento de factores de riesgo modificables. Y esto, ojo, afortunadamente algunos de estos riesgos de factores de riesgo modificables se comparten con otros tipos de cánceres. Es decir, que ni siquiera tendríamos que establecer una política de salud pública específicamente directa para cáncer de mama. Afortunadamente, la mayoría de estos factores de riesgo que son modificables también lo son para otro tipo de patologías, cáncer, pero también diabetes, hipertensión, obesidad, otro tipo de condiciones, ¿no? Dentro de estos factores modificables incluimos el uso de anticonceptivos, de terapia de reemplazo hormonal, un índice de masa corporal mayor a 30, que está bien descrito, que aumenta un 35% de probabilidad de desarrollar un cáncer de mama, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo, que lo pongo ahí como un signo de interrogación, porque en las últimas revisiones internacionales nos deja un poco de duda si específicamente funciona como factor de riesgo para cáncer de mama. Funciona como factor de riesgo para otros tipos de cáncer, pero hablando específicamente de cáncer de mama, tal vez el tabaquismo no tiene una relación tan directa. Y centrándonos ya en estos factores protectores de los que me pidieron hablarles más, encontramos cambios en el estilo de vida, quimioprofilaxis y cirugías reductoras. Y vamos a revisar qué tenemos en cada una de estas áreas. La realidad es que no tenemos tanta información como me gustaría y me gustaría tener una lista de 20 factores protectores en los que tendríamos que hacer énfasis y que nos ayudaría a disminuir la incidencia.
la información no es tan vasta, no son tantos factores protectores en los que contamos específicamente para cáncer de mama. Pero decíamos que sí está bien descrita la actividad física. Esta, en algunas literaturas nos refieren como 150 minutos a la semana, en otras al menos 30 minutos cada tres veces por semana, pero que esto, la actividad física, el evitar el sedentarismo, sí tiene un impacto directo con disminuir la probabilidad de que a lo largo de tu vida te dé un cáncer de mama. Y ese disminuir la probabilidad, pues también vamos a tomarlo con consideración. Decíamos que el ser mujer es el principal factor de riesgo y que simplemente por ser mujeres, 1 de cada 8 por estadística va a desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero si a lo mejor podemos incidir en ciertas pacientes para tener un mejor estilo de vida, quizá esa incidencia disminuya. Otro de los factores protectores bien descritos, y hablando de estilo de vida, encontramos el embarazo antes de los 35 y la lactancia, siempre y cuando dure más de 12 meses. Y quizá aquí tenemos que hacer un paréntesis muy grandote, porque en el mundo en el que vivimos es difícil incentivar a las mujeres a tener hijos antes de los 35 o incluso a lactar si es que ya son madres. La realidad es que en el mundo en el que vivimos es muy difícil que todas deseen pues ser madres o que deseen lactar, ¿no? Y aquí por eso lo ponemos como un paréntesis muy grandote, porque aunque sí está descrito como un factor protector, creo que no sería factible sumar esfuerzos para hacer que las mujeres estén teniendo más hijos, ¿no? Simplemente es una condición con la que vivimos hoy en día, pero bueno saber que si esa mujer ha decidido ser madre, a lo mejor ahí sí podemos aumentar el que desee tener una lactancia segura. Y ese desear tener una lactancia segura, pues también implica que tengan espacios en los que se permita una lactación adecuada. En el instituto en el que trabajo, en el Instituto Nacional de Cancerología y en el resto de los institutos que formamos parte, sí se ha hecho un esfuerzo importante por tener áreas disponibles para una lactancia segura. Decíamos que esos son los factores ambientales, que ya vieron no son muchos, es aumentar la actividad física, el embarazo, la lactancia. ¿Qué sabemos de quimioprofilaxis? Y por quimioprofilaxis me refiero a los medicamentos que puedo administrar para disminuir esa probabilidad de tener cáncer de mama. Los únicos que tengo disponibles hoy, quizá en 10 años podamos hablar de otro tipo de medicamentos, pero los únicos que tengo disponibles hoy son los medicamentos hormonales. Ya hacíamos referencia, los inhibidores, los ERS, los inhibidores de aromatasa, que básicamente tienen por objetivo disminuir la carga estrogénica que tenemos en el sistema y con eso disminuir la probabilidad de tener un cáncer de mama. Y ojo, tampoco es que sean medicamentos inocuos. Una paciente que está en terapia hormonal tiene una suma de efectos adversos que en algunos casos llegan a ser insostenibles y que tenemos que suspender ese tratamiento. Entonces tampoco es tan sencillo instaurar una terapia hormonal como una quimioprofilaxis. Lo que sí sabemos es que hay ciertas candidatas que pudieran beneficiarse de una quimioprofilaxis. Ya veíamos que hay ciertas mutaciones genéticas que nos hacen tan de alto riesgo que quizá valga la pena discutir con estas pacientes el beneficio o el riesgo-beneficio de ser sometidas a un tratamiento hormonal. Aquellas mayores de 35 que ya tuvieron antecedente de un carcinoma lobulillar o de una hiperplasia ductal, que son lesiones premalignas, bueno, si ya tuvo una lesión premaligna, tiene 35 años, a lo mejor vale la pena hablar de este riesgo-beneficio de recibir terapia hormonal. Y decíamos pues en aquellas mayores de 35 pero que tienen un alto riesgo por alguna de las calculadoras que les mencionaba previamente, y eso también lo tomamos en consideración, pues decíamos no necesariamente están validadas en nuestra población. Pero con estos pacientes que cumplan estas características quizá vale la pena tener un asesoramiento oncológico y hablar de la probabilidad de que reciban un tratamiento hormonal como quimioprofilaxis. Y la última herramienta que tengo dentro de los factores de protección pues son las cirugías reductoras de riesgo, que aunque históricamente decíamos, bueno, si eres portadora de una mutación, te vas a beneficiar de una cirugía reductora de riesgo. Eso solo funciona, como bien decía la doctora, en aquella población saludable, es decir, que no has tenido ningún antecedente, que te hicimos un perfil mutacional y eres portadora de BRCA. En el instituto sí tenemos una clínica de cáncer hereditario, pero el volumen de pacientes que tenemos ahí normalmente ya tuvieron antecedente de un cáncer de mama, que ahí si ya tuviste un cáncer de mama y además eres portadora de una mutación,
ya no necesariamente es una recomendación médica formal que seas candidata a una mastectomía reductora de riesgo, porque hay que evaluar otro tipo de factores, el tipo de tumor que tuviste, el estadio clínico, la respuesta que tuviste al tratamiento, el pronóstico, la probabilidad de supervivencia. Entonces, hoy, y de acuerdo a los últimos consensos en los que he tenido la oportunidad de estar, hablar de una mastectomía reductora de riesgo en un antecedente ya de cáncer de mama no es una recomendación médica formal, pero sí debe ser una discusión obligada a tener con la paciente y con esos familiares. Dentro de las reducciones de riesgo que puedo ofrecer, hablando también de cáncer de mama, se encuentra la oforectomía reductora de riesgo. Aunque nos reduce directamente la probabilidad también de tener cáncer de ovario, pues si decíamos que como principal, uno de los factores de riesgo a considerar es la carga estrogénica que hay en las pacientes, si quitamos esos ovarios también tiene un impacto en reducir la probabilidad de que esa paciente desarrolle un cáncer de mama. Y finalmente me gustaría tocar también aquellos que son falsos factores, porque la población en general, yo como médico me toca escuchar muchos falsos factores que no necesariamente están teniendo un impacto en la incidencia de cáncer de mama y que más bien son mitos, ¿no? Aquellos falsos factores de riesgo incluyen el haber tenido un aborto, el fumar tabaquismo, ya decíamos que hoy se toma con reserva específicamente para cáncer de mama, el usar desodorante o antitranspirante, los cambios en el ciclo circadiano, si duermo mucho, si no duermo, si trabajo, si no, ¿no? Esos no tienen una evidencia médica que los consolide como factores de riesgo. Y los falsos factores protectores, si tomo vitaminas no estoy reduciendo el riesgo, si estoy en tratamiento con estatinas no estoy reduciendo el riesgo, si soy candidata a bifosfonatos tampoco estoy reduciendo el riesgo. Entonces, en el mundo, y diversas políticas de salud pública ya estandarizadas por la OMS, pues hacen este énfasis a hablar de promoción de la salud y prevención. Y aunque decíamos es difícil hablar de cáncer de mama como una enfermedad prevenible, creo que sí vale la pena centrar nuestra atención en esta reducción de riesgo individualizado, ¿no? Si yo te hago un test en el que veo que tienes un riesgo clínico alto, quizá vale la pena hacer intervenciones oportunas específicamente en tu caso para disminuir ese riesgo clínico alto, hacerlo un riesgo poblacional. Y ya en algunos países europeos se han hecho campañas específicamente dirigidas a la promoción de la salud en cáncer de mama, y de lo que se trata pues es de educar a la población con medidas sencillas, acciones fáciles de replicar que puedan realmente impactar en la incidencia de esta enfermedad. Y bueno, pues aunque el Instituto Nacional de Salud Pública se concibió como un hospital de tercer nivel en el que el objetivo o la misión principal es el tratamiento de las neoplasias, desde mi trinchera del Departamento de Tumores de Mama, creo que cada vez más estamos tornando estas políticas a también involucrarnos en el área de prevención y promoción a la salud. Muchas gracias. Desde luego, agradecemos las palabras de la doctora Esmeralda Romero Bañuelos. Y al respecto, la parte genética del cáncer de mama es muy importante, pero lo que quisiera yo aclarar es que el que sea una enfermedad genética, para el público en general, no quiere decir que sea hereditaria. Entonces, sí es una enfermedad genética porque son genes que se alteran, pero no necesariamente son hereditarios. Y a nivel poblacional, esto es muy importante porque fíjense que de cada 100 casos de cáncer de mama, 3 están relacionados probablemente con genes o con su historia reproductiva, pero 7 de ellos no tienen que ver con esto. Eso nos da una ventana de oportunidad muy, muy importante para modificar, prevenir el cáncer de mama. Esa es la segunda idea que quisiera dejarles. De este cáncer ya hay muy nueva información que apunta a su prevención. Dentro de muy poco creo que vamos a poder decir con mucho éxito que es un cáncer prevenible. Sí se puede prevenir, y la ciencia lo que está demostrando es que, por ejemplo, tomar agua contaminada con arsénico sin que sepamos que ocurre en varios estados de nuestro país es un factor de riesgo de cáncer de mama. Y basado en evidencia científica
que ha sido realizada en México, está publicada en artículos científicos, etcétera. De eso no voy a hablar ahorita. Otro, el uso de cosméticos, cremas, shampoos, algunos jabones, todavía no tenemos identificadas marcas, contiene compuestos como los ftalatos y bisfenoles, compuestos químicos que no están completamente regulados en nuestro país y son causa de cáncer de mama. Por cierto, diciendo de mi colega anterior, algunos desodorantes contienen algunos de estos compuestos. Entonces, lo que parecía antes una fake news ya no lo es. Está saliendo evidencia científica. Más preocupantes, plásticos, tupperwares, calentar la comida en utensilios plásticos, contiene también estos compuestos. Y para terminar, el uso de insecticidas caseros. Bueno, obviamente, pues todo esto se los iba a presentar con datos, pero me siento más tranquila, por lo menos, de que haberlo comentado, porque si todo lo que les estoy diciendo está basado en evidencia científica, el 70% de los cánceres mamarios podrían ser prevenidos incrementando la regulación y el monitoreo de estos productos, independientemente de nuestras características genéticas y los factores reproductivos con los que nacimos. Y pues muchas gracias. Desde luego, agradecemos las atinadas palabras de la doctora Lisbeth Teresita López Carrillo. A continuación, invitamos a nuestros ponentes a subir nuevamente al estrado para dar por finalizado nuestro importante foro. Y bueno, para ello solicitamos la presencia también del doctor Octavio Coutinho Niño, quien es el secretario técnico de la Comisión de Salud del Senado de la República, para hacer la entrega de los reconocimientos oficiales. Adelanta el estrado, por favor. Muchísimas gracias a todas y todos. Quiero decirles que estamos muy agradecidos con cada una de las ponentes que estuvieron el día de hoy compartiendo su experiencia y sus conocimientos. Esta idea de reunir, que la doctora Lisbeth Teresita López Carrillo también nos diera su mensaje, creo que era muy valioso para nosotros y nosotras, así como para ella su participación. Decirles que en nombre del senador José Manuel Cruz Castellanos estamos muy agradecidos con la UNAM, con la ANAHUAC, con nuestras amigas del Colegio de Bachilleres, con Patti, con Renata de la delegación de la Alcaldía Miguel Hidalgo, gracias por estar acá. Decirles que mientras estamos escuchando los procesos, también están bajando las señoras a hacerse unas mastografías allá en el área de servicio médico del Senado, entonces estamos aprovechando toda esta rutina. También invitar a nuestros amigos de la ANAHUAC a que nos acompañen ahorita al Pleno, ya tenemos autorizado para que puedan accesar a la segunda planta del Pleno con nuestra amiga Monse, para que puedan ustedes conocer parte de los procesos que se llevan allá. Así que hacemos por favor la entrega de reconocimiento a la doctora Liliana Gómez Flores. Un aplauso para ella, por favor. También para la doctora Adriana Garduño Alaniz. Doctora Esmeralda Romero Bañuelos. Sin lugar a dudas, haremos llegar también el reconocimiento a la doctora Lisbeth Teresita López Carrillo, química epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública. Un aplauso para ella. Nos tomamos una foto, por favor, con nuestras ponentes. Gracias.
Mostrando el reconocimiento de frente, por favor, y muchas gracias.